Sí, mi hija me había olvidado, muchas gracias, pero me parece que alguien ya había puesto para grabar. Ya nos han ayudado, muchas gracias. La persona que nos ha puesto para grabar para que puedan después, si necesitan, darle una revisadita a la clase. ¿Ya? Pero vamos a especificar ahora mi región 1 y mi región 2, de dónde a dónde se va a tomar como intervalo para esta región. En mi región 1 simplemente yo leeré de dónde a dónde me dicen los intervalos, ¿no es cierto? El intervalo dice de menos de infinito a 1 para mi región 1. Entonces voy a poner mi región 1 de menos de infinito. Ahí habíamos hablado de los intervalos que tenían infinitos valores y que para cuando está el infinito siempre va a ser abierto. También me había olvidado y eso recalco ahora, ¿no? Porque de pronto parecería que ya se supone eso, pero justo en el semestre pasado me tocó a algunos estudiantes que habían puesto en el examen los intervalos en desorden y el mayor antes que el menor. Entonces, siempre, ¿no? El menor a la izquierda, el mayor a la derecha. Por si acaso, porque ya les digo, había algún estudiante que me había puesto al revés. Ya, entonces, el hecho de que yo ponga aquí cerrado o abierto realmente no especifica que puedo dejarle abierto, puedo dejarle cerrado aquí, porque el 1 es parte del intervalo, todo es de los reales a los reales, simplemente yo creo 2 regiones es por el signo que va a acompañar a mi nueva función. Podría ponerle abierto o podría ponerle cerrado. En este caso le puse cerrado, pero podría haberle puesto abierto, ¿sí? Y en la región 2, a ir desde 1, y como le puse aquí abierto, le voy a poner perdón, cerrado, le voy a poner abierto en el otro lado, en la otra región nada más. Si le hubiese puesto aquí abierto, le ponía cerrado acá y no tenía ninguna consecuencia realmente, ¿no? Y hasta más de infinito. Esas serían mis 2 regiones para mi valor absoluto. ¿Qué implican estas 2 regiones? Que yo voy a establecer 2 funciones, una en cada región de acuerdo al signo que tengo aquí. Entonces voy a poner aquí que para mi región 1, que va desde menos infinito hasta 1, mi función f de x va a ser igual. Y aquí, ¿qué me dice? Me dice el signo negativo para mi región 1. ¿Qué significa esto en mi función? Significa que yo voy a crear una nueva función en donde se pierde el valor absoluto, se quitan las paralelas, y voy a anteponer a todo lo que estaba dentro del valor absoluto el signo negativo. Entonces, menos x menos 1, ¿sí? Menos 2x. Aquí estamos repasando un poquito lo de valor absoluto, que también es importante, y que muchos tienen vacíos en este tema también. X al cuadrado menos x más 6. Ay, perdón, menos 6. ¿Ya? Esta sería mi función de acuerdo a este intervalo de mi región 1, que en resumen me quedará aquí me quedaría menos x menos 2x menos 3x, ¿cierto? Y más 1 más 3 más 4. Y abajo ya le vamos a factorizar aquí al trinomio. X menos y x menos por menos me da más. Y me quedará 3 por 2, ¿no es cierto? Ya. Una vez que ya tengo mi función acá, ¿cuál sería la condición? ¿Cuál sería la condición que me dijeron al iniciar el ejercicio? ¿Cuál era la condición? Que sea x mayor y Exacto. Entonces, se supone que todo, miren que todo esto se llama p de x, y dice todo el p de x va a ser mayor o igual que 0. Quiere decir que menos 3x más 4 va a ser x menos 3 y x más 2. Obviamente yo le factoricé al denominador porque voy a resolver una inecuación, mire, mayor o igual que 0, que sería la primera condición que vamos a ocupar. Y es mayor o igual que 0 toda mi expresión. Ahora, cuando tenemos una inecuación, esta x está fea. Cuando tenemos una inecuación, si ustedes recuerdan, yo tengo que resolverle con mi tablita de signos, ¿no?
y sacando todos los productos que yo pueda. Cada producto igualaré a 0, entonces voy a poner 3x más 4 aquí, igual a 0, y diré que x es 4 tercios. Ya, esa sería la x del numerador. Vamos a ponerle x1. También tendremos una x2, como les decía, cada producto igual a 0, voy a ponerla. X menos 3 igual a 0, y por tanto x2 será igual a 3. Y por último, x más 2 igual a 0, y por tanto x será igual a menos 2. Entonces esto sería x2 y esta sería x3. ¿Ya? Y para resolver, como les decía, mi inecuación, yo tengo que ayudarme con la tablita de signos, igual que la que hice acá, ¿no? Obviamente con diferentes propósitos. Esta fue para descomponer mi valor absoluto y esta va a ser para resolver mi inecuación. ¿Sí? Que me imagino eso también, si tienen en cuenta, si tienen clara. Vamos a ponerle aquí mi tablita. Yo tengo el pulso súper malo y para mí sí se me ha hecho súper complicado utilizar la tableta digitalizadora, pero hago el esfuerzo. Porque en el pizarrón como que me sale mejor, en el pizarrón en presencial, pero aquí sí se me complica bastante porque no tengo buen pulso. Pero ya tratando de practicando, algo se me ha mejorado, pero no tanto. Ya, entonces aquí voy a poner, ya todavía falta, vamos. Ya. Entonces aquí voy a poner yo menos de infinito, ¿cierto? Menos de infinito. Aquí, ¿qué valor? Verán, tenemos el menos 2, el 0 y el 4 tercios. ¿Qué valor irá después de Menos izquierda? 2. El menos 2, exacto. Luego, 0. 0, gracias. Y por último, 4 tercios. 4 tercios, muy amable. Más infinito. Muy bien. Aquí voy a poner yo el primer término, que sería menos 3x más, ay, me estoy yendo para abajo. Menos 3x más 4, ¿ya? Y abajo yo le voy a poner, puedo ponerle cada uno de los productos, o sea, aquí uno, aquí el otro, o puedo ponerle completamente todo mi trinomio también, entonces voy a poner el trinomio, ya, para no hacerle tan grande. X al cuadrado menos x menos 6. Eso es lo bonito de matemáticas, que en cada tema hay una infinidad de posibilidades para resolver de diferente manera y que me salga la misma respuesta en cualquier ámbito de Inge, los... disculpe, Dije, fue el 3. ¿me podría explicar por qué va el 0 ahí? Aquí. Sí, por favor, en ese intervalo. Ah, no, el 0 no va. Tienes razón. Dije, el que Era pasó el también 3. fue el 3. Ajá, Antes del era más el infinito. 3. Claro, debería ir el 4 tercios y ahí el 3. Muchas gracias. Y no sé por qué le puse visto ahí como el 0. Gracias, mijo. 0 y 3. Ahí sí. Ya. Entonces, cuando yo despeje de menos 3x más 4, menos 3x más 4 es aquí, me quedó 4 tercios. Claro, Ay, es qué que 4 profesor. tercios es 1,33. Sería primero 4 tercios y de ahí el 3, porque el 3 también cuenta como intervalo. Sí, aquí sería 4 tercios. Ya, gracias. 4 tercios, ¿ya? Entonces, al despejar, bueno, esto de los círculos, a mí, yo normalmente lo tomo como que fuese el 0 y esta sería una nueva recta numérica para mí en el 4 tercios, ¿no? Pero a veces se confunden los estudiantes y simplemente establecemos que aquí le voy a poner como una señal, este círculo, y va a estar pintado por la condición de mayor o igual. Entonces, resumiendo, cuando yo tenga mayor o igual o menor o igual, es en la tablita yo le voy a poner un círculo pintado que identifica que está incluido ese valor cuando está mayor o igual. Y cuando yo tenga menor o mayor,
Nomás en la condición, este círculo va a estar sin pintar. Y me implica que el intervalo va a estar abierto. Vamos aquí no cerrado. Y aquí abierto. Esto. Ya. Entonces aquí, como la condición está mayor o igual y el producto que yo he tomado está en el numerador, la condición va a ir como mayor o igual. Ahí está pintadita. Yo ya sé que cuando está pintado está incluido el valor. Y en el de abajo, en el denominador, aquí vamos acá, como está en el denominador, ya sabemos por la segunda condición que todo denominador tiene que ser diferente de cero, no igual, diferente. Entonces, cuando yo tengo una condición aquí mayor o igual, estoy diciendo que también va a ser igual. En el numerador no habría problema, pero yo sé que en el denominador nunca va a ser igual a cero por esta segunda condición de aquí. Ay, perdón. Ya se me va la comida, espera un minuto. Ya. Ya. Por la segunda condición que está de aquí. Entonces, para el segundo término que está en el denominador, mis circulitos van a ser, o el cero que yo sé poner, va a ser abierto, mi intervalo. ¿Por qué? Porque está en el denominador. Entonces tengo que fijarme, ¿no? La condición, si es verdad, dice mayor o igual, pero este igual no puedo aplicarle al denominador por la segunda condición que dice que no es igual. Entonces aquí yo tendría que ponerle abierto. Y cuando yo resolví me quedó el 3 y el menos 2, entonces están el 3 y el menos 2. ¿Cierto? Aquí está. Ya. Ahora, normalmente en la red, nosotros hicimos, por ejemplo, en esta tablita de acá, desde la raíz que era 1 para la izquierda los negativos y desde la raíz que era 1 para la derecha los positivos, como normalmente está en la recta numérica. Pero cuando yo tengo una x negativa, la x o la variable negativa, por ejemplo, en este es el caso de menos 3x, yo voy a invertir los signos, ¿no? En vez de poner a la izquierda de mi raíz, los negativos, voy a poner con rojo, para que se acuerden. Voy a poner los positivos. Por eso digo, invertimos mi recta numérica. Y en vez de poner de mi raíz para la derecha los positivos, voy a poner los negativos. Esta condición simplemente o solamente la utilizaré cuando la variable esté con signo negativo, como es el caso de este 3x. ¿Ya? En cambio, abajo yo tengo un trinomio que gráficamente, y eso vimos ayer, representa una parábola, si estamos de acuerdo. Entonces, en vez de yo poner los productos que yo tenía aquí para sacar las raíces, yo le he puesto todo el trinomio. Y como digo, no, yo entiendo que eso representa una parábola, y es una parábola creciente. Acuérdense que eso también vimos en el colegio, que la parábola creciente se especificaba por el signo de la componente que acompaña al x cuadrado. Si la componente que acompañaba al x cuadrado era positiva, la parábola estaba en este sentido. Y si es que estaba negativa, obviamente la parábola estaría en sentido contrario. Me refiero así, ¿no es cierto? Pero el caso de nuestro sería el primero. Entonces, obviamente, en este caso, yo tengo que establecer cuáles serían los signos para mi tabla. Y si se fijan aquí, yo podría establecer, obviamente no estoy graficando con los valores específicos de esta función, pero yo sé que es una parábola. Entonces yo podría decir que este es del menos 2 y este es del 3. Esos son los puntos donde se intersecan con el eje X que hemos sacado aquí. Entonces, si ustedes se fijan, este cuadrante de aquí, en el plano cartesiano, este cuadrante de aquí, el de aquí, el de acá, el primer cuadrante, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo. El segundo cuadrante, ¿qué signo tiene? Negativo. Seguro negativo. En el sentido en que está yendo la flecha. Positivo. Eso está positivo en el sentido que está yendo la flecha. En el tercer cuadrante, si está esta partecita de aquí y está entre, si se fijan en este espacio, ¿qué signo tendrá?
Negativo. Negativo. ¿Y el cuarto cuadrante? En el sentido que está esta curva de aquí. Negativo. Negativo. Ya, entonces, cuando yo voy a llenar mi tablita de acuerdo a la función que es mi parábola, yo estableceré desde menos de infinito hasta 2, o sea, estamos hablando de que viene desde menos de infinito de acá hasta el menos 2. ¿Qué sentido tiene la curva que forma parte de la gráfica en este intervalo? ¿Hacia dónde va? Positivo. Al positivo, exacto, gracias. Luego, entre el menos 2, perdón, y el 3, ¿en qué signos está? Es de esta parte, está de aquí. Negativo. 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 Y todos los cuadritos que estén aquí dentro de los dos raíces van a ser negativos. Y luego, por último, desde el 3 al más infinito, obviamente, que es para acá, ¿en qué sentido está yendo la curva? Positivo. Positivo. Entonces, ahí yo ya obtengo los valores de mi función para la tabla de signos, ¿sí? Si ustedes quieren, pueden comprobar haciendo con los productos, ¿no? O sea, aquí deberíamos haber puesto x menos 3, abajo x más 2, y también podríamos poner después la multiplicación de los signos. Pero ya, como ustedes lo hagan, tiene que salir la misma respuesta, es lo importante, ¿no? Entonces, ahora si multiplico los signos, más por más me da más por menos, menos, menos por menos, más, y menos por más, menos. ¿Sí están de acuerdo hasta ahí? Esto de acá voy a borrar, ¿ya? Sí, Inge. Ya. Ahora, yo obtengo mi intervalo en función de lo que me dice mi condición de mi inecuación. Entonces, yo voy a decir aquí que mi solución ha sido igual. Y como mi condición dice aquí mayor o igual, entonces van a ser los positivos. Exacto. Vamos a poner el resumen aquí también, ¿no? Que cuando yo tengo mayor o igual, las respuestas serán los positivos. Voy a poner abajo para que se acuerden que es de la tabla aquí. Cuando tengo mayor o igual, las respuestas son los positivos, y menor o igual, las respuestas son los negativos. En este caso serían los positivos. Me avanza la solución, ahí no se ve. Voy a borrar. Ya, entonces mi solución quedará desde menos de infinito abierto hasta 2. ¿El 2 abierto o cerrado será? Abierto. Abierto, exacto, porque miren, el 2 está en la línea donde está mi 0 o mi círculo sin pintar. Unido desde, en cambio, ¿desde dónde? 4/3 a 3. Eso, 4/3 a 3. ¿El 4/3 es abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. ¿Y el 3 es? Abierto. Abierto. Abierto, ¿ya? En el caso de que yo no hubiese tenido el valor absoluto en mi función, este hubiese sido mi dominio. Pero como yo no estoy, yo estoy recién resolviendo la función para mi región 1, esta solamente será la solución de mi función temporal, porque ahora yo tendré que sacar mi solución de mi región 1, que tampoco es el dominio. ¿Cómo saco la solución de mi región 1? Por el valor absoluto. Es igual a la región 1 intersecada por mi solución. Voy a ponerle solución 1 a esta, ¿ya? A mi solución 1. Entonces yo digo que mi solución de mi región 1 ha sido entonces igual desde menos infinito. Vamos a resolver en mi recta numérica como hacemos en el colegio. Ahí está mi recta numérica. De menos de infinito a 1 voy a poner aquí. Digamos que aquí es 1.
Como les decía aquí, no es que afecte el que esté o no esté pintado. Suponer que esto es de menos infinito a 1, aquí está, ¿sí? Menos infinito. Y el otro vamos a ponerle, dice, la solución 2 que dice desde menos infinito hasta menos 2 era no, me he puesto menos. Me falta menos. Hasta menos 2, digamos que aquí es el menos 2 y el menos 2 está abierto, entonces deja abierto. Así. Unido, dices, de 4 tercios, que es más de 1, entonces voy a poner aquí 4 tercios acá. Y está cerrado, se ha pintado hasta el 3. Vamos que aquí es 3. Y las límites aquí. ¿Ya? Si estamos de acuerdo, entonces región 1, desde menos de infinito hasta 1. Ahí está. Región, y solución de la región 1, solución de 1 sería de menos de infinito hasta menos 2, aquí está. Abierto el menos 2, cerrado el 4 tercios hasta 3. ¿Cuál será la solución en resumen de mi región 1? De acuerdo aquí. Menos infinito al 2, a menos 2. Eso, de menos de infinito hasta menos 2, abierto. Porque es la intersección entre la región y mi solución de la condición que se hizo, ¿no es cierto? De todo esto. Esa sería la solución de mi región 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, no bien. Ya. Ahora, solamente he resuelto mi región 1, pero me falta mi región 2. Entonces vamos a establecer ahora las condiciones que se me presentaron para mi región 2. Mi región 2 dice que está desde 1 hasta más infinito. Y también me dice que mi función va a estar definida con el signo positivo para mi valor absoluto en esta partecita. Entonces me quedará x menos 1, ¿no es cierto? Porque el signo positivo antepuesto no le va a cambiar en nada lo que le contiene, entonces me queda igualito. ¿Okay? Y acá me quedará el x al cuadrado menos x menos 6. ¿Sí? Una vez que tengo así, mi condición, al igual que la de acá, como se encuentran dentro de de una raíz, va a ser mi primera condición, que dice que todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que ser. Entonces, me quedará menos x, bueno, pongámosle al revés, ¿para qué? Pongámosle aquí 2. No importaba, ¿no es cierto? Menos x más 2, ¿no es cierto? Más x menos 2x menos x. Y menos 1 más 3 más 2. Sobre, y ya le puedo poner aquí, como es el mismo denominador, si ustedes se fijan, entonces ya sabemos cómo le factorizamos y todo. Tiene que ser siempre mayor o igual que 0 por estar dentro de la raíz. E igual no, x es igual a 2, aquí despejando, x es igual a 3 y x es igual a menos 2. Y volvemos a hacer nuestra tablita de signos con los valores que ahora tengo. Ay. Menos de infinito irá el menos 2, ¿no es cierto? Irá el 2, el 3 y más infinito. Como está en el numerador el menos x más 2, este irá pintado, ¿no? Por mayor o igual. Y abajo yo pondré el x al cuadrado menos 6 menos x eran menos x menos 6. Y ya teníamos nosotros esta
estos valores de los signos para esa función. Era más, menos, menos, más. Y en este caso, como X vuelve a ser negativa acá, aplico lo mismo que apliqué en la otra condición. Entonces yo pondré más, menos, menos. Y multiplicaré los signos, ¿no es cierto? Entonces aquí me quedará más, menos, menos. Como la condición sigue siendo mayor o igual, las respuestas seguirán siendo los positivos. ¿Bien? Tanto, yo podré decir que mi solución 2 es igual. Vamos igual. Es igual. ¿A qué valores será parte de la solución 2? Del menos infinito al menos 2. De menos infinito a menos 2 abierto, ¿no es cierto? Unido, ¿de qué valores? De 2 Del 2 cerrado. hasta 3. A 3 abierto. Gracias. ¿Ya? Pero como les dije para el otro caso, la solución de mi región 2 va a ser igual a mi región 2 intersecada con mi solución 2. Entonces, yo podré poner aquí que mi solución de mi región 2 ha sido igual entonces. Mi región 2, vamos a hacer la recta numérica. Pero ya no avanzo, no me avanza ahí ya. Está muy cortito el espacio. Vamos a hacer una pequeñita. Hagamos una pequeñita nomás ahí. Ya. Entonces vamos a ver. Mi región 2 va a ir desde 1 a más infinito. Entonces voy a poner que aquí es 1. 1. En este caso, como no incluye, no le voy a pintar. Más infinito. ¿Ya? Y mi solución 2, en cambio, va a ir desde menos infinito hasta menos 2. Voy a ponerle que aquí es el menos 2. Va a venir así. Aquí menos de infinito. ¿Cierto? Y desde 2 a 3. Aquí sería el 2 va a ir cerrado. Lo pintaré. Y aquí le voy a decir que es el 3. Que va a ir abierto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál ha sido mi solución de mi región 2? De 2 a 3 cerrado. De 2 cerrado a 3 abierto. De 2 cerrado a 3 abierto. Perfecto, gracias. De 2 cerrado a 3 abierto. Muy bien. Y ahora recuerden que lo que me pide en el ejercicio era encontrar el dominio. Entonces, dominio de mi f de x ha sido igual a la solución de mi región 1 unida, pero ahora a la solución de mi región 2. ¿Ya? Entonces, esto quiere decir que el dominio de mi f de x ha sido entonces igual. Si tengo que unir esta solución de aquí con la solución, no, perdón, esta de aquí con la de acá, me ha quedado desde menos de infinito hasta menos 2 abierto, unido desde 2 a 3. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna pregunta? No hay. Ya, ahora verán. Yo soy muy partícipe de comprobar las respuestas, porque hace un ratito ya me había estado confundiendo. Antes ustedes están muy atentos y me dicen, Inge, pero ¿por qué es el 0? Pero yo podría haberme equivocado, ¿no? O de pronto ustedes están haciendo su tarea y digo esto
porque me ha pasado algunas veces que algunos estudiantes entregan el deber y digo, pero ¿por qué hiciste mal? Y si no comprobaste la respuesta, no, dije, yo lo primero que me salió, eso puse. Entonces, yo soy muy partícipe de siempre tratar de comprobar de que el proceso o el resultado de la ejecución de un ejercicio tenga esa confirmación, esa comprobación de que está bien hecho. Entonces, ¿cómo yo comprobaré que el trabajo que acabo de hacer es el correcto y que el dominio que acabo de obtener es verdad que sí es el dominio de esa función? Entonces, hasta aquí lo que hemos estado haciendo es obteniendo el dominio de mi función, pero no comprobando que es verdad o no esa situación. ¿Cómo yo sé que sí estoy en lo correcto o me he equivocado? Obviamente, si ustedes se fijan, ayer hicimos ejercicios cortitos donde yo encontraba el dominio, pero esto puede generar una amalgama un poco más compleja, en la que yo tengo que hacer procesos más largos y de pronto no, o por ahí ya me equivoqué o no estoy haciendo lo correcto. Y yo no tengo cómo comprobar que el proceso largo que hice está correcto o no. Entonces, como por ejemplo sucede con este ejercicio que está un poco ya más complicado porque le hemos combinado una raíz, una razón y un valor absoluto. Entonces, la única forma, y por eso es que yo siempre insisto con mis estudiantes, y como dije también ayer, la única manera, una de las maneras, más bien dicho, no es la única, una de las maneras más fáciles para comprobar que esto es verdad o que estoy correcto en la respuesta es graficando mi función. Y ahora, bueno, como estamos en casa y no estamos tan preocupados de que soy yo contra el mundo, sino tengo todas mis herramientas ahí a la mano, podríamos utilizar un graficador, graficar mi función así como está y establecer mi gráfica correcta o errónea, ¿no es cierto? Entonces, siempre es importante tener a la mano las alternativas de cómo yo soluciono y compruebo la solución de mi proceso, porque sin comprobación yo no sé si estoy haciendo erróneamente un proceso y pienso que está correcto, si no es que yo ya compruebo que los valores que obtuve son los correctos, ¿no es cierto? Entonces, verán, la verdad les voy a ser muy honesta. A mí no me gusta mucho el GeoGebra después de que yo conocí otro graficador que tengo, pero tengo en mi teléfono. Entonces, ahorita yo ya le grafiqué y no le puedo bajar. No sé si este programa pueda yo bajarle en mi computador. Tengo un computador, una computadora Mac, y por esa razón a veces hay un poco de conflictos con los otros programas que quiero utilizar. Obviamente yo tengo muchos años en mi computadora Mac y soy me sirve muy bien a mí, no es que no pueda, no tenga problemas, no, pero más bien yo trato de optimizar el tiempo, y en el GeoGebra a mí se me hace muy lento, o sea, se demora demasiado hasta escribir y tanta cosa en el GeoGebra, lo que en el programa que tengo en mi teléfono es mucho más rápido. Entonces, por esa situación, yo ya le grafiqué en mi teléfono y ya les voy a indicar ahorita, verán. Uy, atrás está el deber de mi hija. Ya. Esta es la gráfica. Esta es la gráfica de la función que tenemos en el ejemplo. Y como dijimos ayer en las definiciones y las conceptualizaciones que estábamos revisando, que el dominio son todas las X. O sea, en resumen, nos quedamos que el dominio son todas las X. Y la imagen serían todas las Y. Si vamos a hablar con respecto al eje X, obviamente está cortadito aquí, pero si ustedes se fijan, este es el eje X, están viendo mi cursor del computador, este es mi eje X. Y si analizamos
esta línea moradita es parte de la gráfica. Y la línea moradita viene desde menos infinito y recorre, no ha salido, le agrandé la gráfica y por eso han salido los valores como que desde hasta el menos 5 y no se ve más. Pero si yo le agrando la gráfica, esta está llegando a menos 2 aquí. Llegando a menos 2 aquí, pero no le topa. No le topa porque el intervalo está abierto. Y en las gráficas, cuando un intervalo no es parte, cuando un valor no es parte del intervalo, por ejemplo, en este caso, el menos 2, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama o cómo se representa? ¿Cómo se llama la representación gráfica de ese valor que no es parte de? ¿Se acuerdan? Gráficamente, ¿qué hay entre la curva esta y el menos 2 de aquí? Una asíntota. Exacto, muchísimas gracias. Una asíntota. Entonces aquí entre la gráfica y el menos 2 hay una asíntota. ¿Por qué? Porque el intervalo, como decía acá, está abierto. Entonces, por ejemplo, en el intervalo dice desde menos infinito hasta menos 2. Pero cuando el intervalo está abierto, dice que el menos 2 no es parte del intervalo. Específicamente el menos 2 no es parte del intervalo. El el menos 2.000, infinidad de ceros y 1 sí, pero el menos 2 no. El menos 1.9999999, ese no va a ser parte del intervalo, ni tampoco el menos 2, ¿no? Específicamente menos 2. Entonces ahí se crea en la gráfica, como les indiqué, una asíntota. ¿Qué pasará con el menos 3? ¿Qué pasará con el menos 3 de acá? ¿Qué pasará con este 2? Este 2 es una asíntota. El 2 de aquí. No. Está cerrado. No. Exacto, porque está cerrado. ¿El menos 3 será una asíntota? Sí, porque está abierto. Sí, porque no Sí. Exacto, porque no pertenece al intervalo. Entonces, si ustedes ven aquí, el punto pero es menos... 3. Sí, el punto 2 sí es parte del intervalo y por eso le he puesto el puntito aquí, si ven, 2 en la X. Ya, como les dije aquí, yo le aumenté, le hice grande la gráfica y no se ven los valores porque la escala se agrandó. Pero aquí es en cambio el 3, y el 3 también se forma aquí una asíntota, ¿no? Ya vamos a ver es un poco más con detenimiento ya en el siguiente tema que vamos a revisar. Ya, entonces yo puedo confirmar o constatar que la respuesta que yo obtuve al hacer el proceso analítico de encontrar el dominio, hablamos solamente de los valores donde la gráfica se encuentra en el eje X, donde hay gráfica. Y claro, miren, nosotros decimos que aquí no hay valores, no hay gráfica, porque esos valores no son parte del dominio, por tal motivo no hay gráfica desde el menos 2 hasta el 2. Esto, no hay gráfica. Aquí sí hay gráfica, del 2 al 3 hay gráfica, y obviamente del 3 hasta el más infinito tampoco hay gráfica. Ustedes ven, son estas dos líneas nada más. Esta sí tiene continuidad hasta el menos infinito, pero a este lado no, que es justo lo que nos salió en la parte analítica que nosotros acabamos de obtener, esta de aquí. ¿No es cierto? Esta. Entonces, I was there. Late Bloomer's first responder. He was buying roses and I want to say peonies for a guy named Vic. Vic? ¿alguien puede apagar eso? Por favor, que apague el micrófono. Pueden encender al momento que quieren participar. Les agradecería muchísimo, pero mientras tanto ténganle apagadito para que no se interrumpa. Es que hablamos ahí entre más de una persona y ya no nos escuchamos. Ya, entonces, esta es una manera de comprobar. Otra manera de comprobar en un intervalo que está correcto es si yo, por ejemplo, tomo un valor que está dentro del intervalo y reemplazo en mi función. Si es que el valor que tomé estaba dentro del intervalo y cumple la condición, está bien.
También puedo tomar un valor que esté fuera, en este caso, por ejemplo, digamos que yo tomo el 0. Miren que aquí dice desde menos de un dígito hasta menos 2 y de 2 a 3. El 0 no está involucrado dentro del dominio. Entonces, si yo digo que x vale 0, no tiene que cumplir la condición, o sea, tiene que aquí no darme un valor, ¿no es cierto? Porque se supone que para estos valores que están en el intervalo, esta función va a poder ser resuelta. Si no, no. Entonces, digamos que yo aquí le tomo el valor de 0, que no es parte del intervalo. Por tanto, esto me tendrá que salir alguna indeterminación, o vamos a ver qué sale ya. Verán, voy a tomar el 0 que no es parte del intervalo. Y aquí yo digo, x menos 1 sería 0 menos 1. Me quedaría menos 1. Valor absoluto de menos 1. ¿Se acuerdan que es igual valor absoluto de menos 1? 1. 1, ¿ya? Me queda 1. Más 1, más 3, más 4. Y este menos 2 por 0 me queda 0. Entonces aquí me queda arriba, en el numerador me queda más 4. Ahora, vamos abajo. Aquí me queda 0, aquí me queda 0 y aquí me queda menos 6. Entonces me quedará que mi f de x es igual a la raíz cuadrada de 4 sobre menos 6. Y esto ya vimos ayer, creo, o no me acuerdo. Claro, ya vimos, estábamos hablando con respecto a las raíces. ¿Qué pasa con este valor? Es imaginario. Es imaginario. Y nosotros todos estos procesos y todo lo que estamos trabajando ahora es en función de los reales. Y este valor ya no es un real, sino un imaginario. Entonces, con el 0, cuando x es igual a 0, no se está cumpliendo la condición. ¿Sí ven? No se está cumpliendo la condición. Entonces, también está bien, porque tomé un intervalo fuera de. Pero si yo le tomo el 2, por ejemplo, el 2 debería cumplir y darme un valor aquí en el que yo pueda sacar una raíz para que me salga un número real. Entonces aquí voy a poner 2 menos 1, 1, me queda 1, más 3, 4, y aquí me quedaría menos 2 por 2, más 4, o sea, me haría 0. Y aquí yo diría que 0 dividido para cualquier valor es 0 mismo. Entonces cuando x es igual a 2, sí me sale un valor que ya es igual a 0, que también sí está bien, sí tiene su correspondencia. Y claro, miren, si ustedes se fijan en la gráfica, porque miren, digo que aquí x2, y 0, ese es un par ordenado. Y miren aquí que dice x2, y es 0. ¿Sí ven? Entonces el 2 sí es parte del dominio porque tiene su correspondencia en y. X es 2, y es 0, que es lo que acabamos de sacar acá, ahorita, miren, estos valores. Entonces, hay muchas maneras de comprobar de que hice bien el proceso o hice mal, pero a mí personalmente me gusta la gráfica, pero ustedes podrían también darle valores, como les decía, valores dentro y fuera del intervalo, y obviamente establecer si este está cumpliendo o no la condición. ¿Sí está hasta ahí todo claro? ¿Sí quedó claro? Sí. Ya, ahora, hablábamos de dominio e imagen, pero simplemente hemos estado calculando el dominio. Si se ve ahí. Entonces, ahorita vamos a ver, ¿qué pasaría si a mí me piden calcular, ¿dónde está esto de este hacer? ¿Qué pasaría si a mí me piden calcular la imagen? Ya no el dominio, ¿ya? Hemos estado hablando solamente de los valores para las X, ¿sí? No para las Y. Y me piden encontrar la imagen y me dicen por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, me dicen encontrar la imagen. Esto de la imagen y el dominio ya quedó claro ayer, ¿no es cierto? Que eran los valores que son correspondencia de algún X de la función, y me dice que mi f de X va a ser igual a 3x menos 4 sobre 5 más X, por ejemplo. ¿Ya?
Recuerden que aquí, bueno, para el dominio esto es súper fácil. ¿Qué vamos a decir para el dominio? ¿Qué diríamos para restringir, para obtener el dominio? 5 diferente de 0. Exacto, gracias, amigo. 5 más x diferente de 0 y listo. ¿No es cierto? Donde x es diferente de menos 5, quiere decir que sería el dominio de los reales excepto el menos 5. Para el dominio. Pero ¿qué pasa cuando me piden la imagen? Entonces, cuando me piden la imagen, el proceso es el siguiente. Yo debo despejar de mi función. También ya vamos a ver esto un poco con más detenimiento en otro ejercicio. X. ¿Sí? Y el paso 2, analizar las restricciones en Y. ¿Ya? Y si ustedes ven, f de x es Y, ¿no? Entonces, vamos con el paso 1. Dice, despeje de esta expresión la x. Entonces, yo voy a tomar y es igual a 3x menos 4 sobre 5 menos x. ¿Ya? Entonces, yo tengo que despejar de aquí la x. ¿Cómo voy a despejar? Este está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda 5y menos xy menos 3x menos 4. Ay, no, voy a ponerle así. Bueno, dejemos nada más constante igual a 3x menos 4. ¿Ya? Luego yo voy a tomar los términos que tienen x y les pongo a la izquierda. Entonces me voy a poner aquí, o voy a ponerse a la derecha mejor para que me queden positivos. X más xy es igual a 5y más 4, ¿no es cierto? Y despejo de aquí la x, me queda 3 menos y, 3 más y es igual a 5y más 4. Y donde x será igual entonces a 5y más 4 sobre 3 más y. ¿Si están de acuerdo hasta ahí? Aquí creo No era que 5 más x en la parte de arriba, doctora. así he puesto menos. Aquí era más. Bueno, pero cambiémosle acá porque si no me toca cambiar todito. ¿No es cierto? 5 más. Cambiémosle acá arriba. Con eso ya me queda menos. Ya. Ahí sí está bien. O algo me equivoqué de nuevo. A ver, 3 menos 4. El 4 pasa acá. ¿Está bien? ¿Sí está correcto? ¿Qué opina? ¿Qué dice? ¿No estaban haciendo conmigo? Ya está correcto. Ya. Sí, está bien. Entonces, he hecho el primer paso, despejar la X. Y el segundo paso dice, analice las restricciones para mi Y. Ahora que ya tengo despejado a la izquierda la X y a la derecha Y, ¿cuáles serían mis restricciones para Y? Las restricciones son las mismas las tres que les puse anteriormente. ¿Cuál sería aquí la restricción? Solamente que cambio de variable. Ahora es Y, no es X. Igual sería 3 más y distinto de 0. Claro, 3 más Y diferente o distinto de 0, ¿no es cierto? Donde Y va a ser diferente de menos 3. Entonces, yo diré que la imagen de mi f de x es igual a todos los reales excepto el menos 3. ¿Sí? Entonces, esta está facilita para graficar. Veamos, voy a abrir mi GeoGebra para que se vea. A veces mis estudiantes no asocian la parte analítica con la parte gráfica.
y por esa misma situación no se dan cuenta que es una herramienta poderosa el poder graficar la función de manera que me permita confirmar lo que yo he hecho en la parte analítica. Y esa partecita es la que a veces todavía les está faltando. Voy a poner que Y es igual. Como les digo, a mí no me gusta mucho este álgebra, pero hagamos para que se vea. ¿Cómo está? Esta función está fácil. ¿Ya? Ya se me tupió. Ahí está, ahí está. ¿Ya? Entonces verán. Esta sería mi función. Como me dijeron, como dijeron hace un ratito, bueno, aquí sería que el dominio para mi función sería los reales, excepto ¿cuál? Para el dominio. Excepto el 5. 5. Excepto el 5, exacto. Vamos primero a ver en esta mía. Vamos a más pequeñito porque está muy grande. Ya, esa sería la gráfica. Y si ustedes se fijan aquí, yo voy a trazar una línea aquí. Ya. Esta línea a mí me gusta. Ay, voy a ver mal. Esta línea a mí me gusta siempre ponerle entrecortada porque para yo establecer que es una asíntota, ¿no? De ahí se confunde con la gráfica. Entonces, por ejemplo, esta línea entrecortada va a ser una asíntota y está en el 5, miren. Entonces, la gráfica, nosotros dijimos que el dominio, verán que estamos hablando del dominio en la X, en el eje X, que es este eje, dice que son todos los reales excepto el 5, quiere decir que esta va a ir desde menos de infinito, miren, viene desde menos de infinito de izquierda a derecha, hasta llegar hasta el 5 y la función se hace infinita se hace infinita sin unirse, sin toparle, sin cruzarle al 5. Hasta más infinito va, ¿no es cierto?, en el Y. Igualmente para el eje, desde menos de infinito, viene desde menos de infinito y se acerca muchísimo al 5, pero no le topa en el eje X. Entonces, cuando yo digo que son los reales, excepto el 5, se forma una asíntota vertical en el X igual a 5, ¿ya? Eso es lo que hemos estado haciendo en los anteriores ejercicios. Ahora, habíamos visto ya la imagen, y la imagen me salió, ya me olvidé, que supuestamente son los reales, excepto el 3. Entonces, vamos a ver en la gráfica. Ahora estamos analizando los valores de Y, donde hay gráfica de Y. ¿Sí ven? Ahora sí me toca hacerle un poquito más grande a ver si se me aumenta la escala. Ahí sí, me falta un poquito. Ahí, ya. Y me dice todos los reales excepto el menos 3, pero el menos 3 estoy hablando en Y, verán. Entonces voy a hacer una liñita en Y, una recta en Y, en el menos 3. De aquí voy a ponerle hasta por... Y le voy a hacer más pequeñita. Verán que es en menos 3 que hice. Voy a hacer más pequeña la gráfica para que ya puedan ver. Y ahí, miren, hay mucho. Hice demasiado porque ya no se aprecia mejor. Entonces verán, esta línea es del menos 3. Si ustedes se fijan, si yo voy desde menos infinito, ahora voy a ir desde, en el dominio hice de izquierda a derecha, ahora voy a ir de abajo hacia arriba. Acá abajo es menos infinito, viene menos infinito la gráfica así, hasta antes del menos 3. No le topa, no le corta, no le cruza. Luego, la gráfica empieza después de menos 3, no le topa, no le corta, no cruza, y va hacia arriba hasta más infinito. Si se ve, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo estoy especificando que realmente lo que yo obtuve está correcto, ¿sí? Porque
se formó en cambio aquí una asíntota horizontal en menos 3, que sería esta de aquí. Y la asíntota vertical para la x igual a 5, o más bien dicho, excepto el 5, los reales excepto el 5, y los reales excepto el menos 3, que sería aquí. Y con esto yo constato que lo que yo hice acá, pero está correcto. ¿Ya? Entonces, obviamente, esta no es la única manera, hay muchas maneras, y por el tiempo que estamos con poquito tiempo y todo, yo les daré solamente una opción. Pero ustedes tienen algunas otras opciones. A mí personalmente me gusta esta porque como que puedo asociar rapidito con la gráfica y no es un proceso tan complicado tampoco. Obviamente, si la función ya es un poco más trabajada, mucho más compleja, ya no es tan fácil dar estos dos pasos y obtener la imagen. Y ahí ya sería un poco más factible que yo grafique la función y en función, y la grafique la función, y que redunde, en función de la gráfica, yo podría obtener el dominio y la imagen de la función, si es que fuese el caso, ¿no? Que posiblemente sí, o sea, sí hay, pero yo ahorita no les voy a dar porque es bastante largo y no tenemos mucho tiempo, pero sí vamos a hacer un ejercicio de gráficas con todas estas. Entonces, hemos visto ahora el dominio, la imagen y qué representa cuando yo tengo algo que se exceptúa o que es diferente o que es distinto, como en este caso, que en la gráfica se representarán como asíntotas. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hecho? No, pero sí está claro. Ya, muchas gracias. Ahora, ya, entonces ahora vamos a continuar con el tema de funciones. Ahorita ya sabemos encontrar el dominio y la imagen de una función. Ahora vamos a ver cómo yo grafico una función. Verán, ayer graficamos una función lineal. Apenas necesito 2 puntos para graficar una función lineal. ¿Por qué? Porque tiene la pendiente constante. Graficamos un trinomio que normalmente representa una parábola y necesitamos apenas podríamos decir 3 puntos, ¿no? El punto del vértice y la intersección o los puntos de corte con el eje X, los puntos de corte con el eje Y ya grafico mi parábola, sin tener que dar mayores datos, ¿no es cierto? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, una función como la que está aquí, e incluso como las que acabamos de hacer para encontrar el dominio, en la imagen, perdón, esta de aquí. Si yo tengo, por ejemplo, esta función, esta de aquí, y me piden graficar, esta de aquí, también yo puedo hacerle con la tabla de valores, o sea, eso es innegable, o sea, no es que no pueda. Sí puedo hacerle con la tabla de valores. Y normalmente ahí damos puntos referenciales, ¿no? El 1, el 0, el menos 1, el menos 2, el 2, el menos 3, el 3 y así. Como que para darnos una idea de cómo es que está la función. Pero yo les voy a dar ciertas pautas que me permitirán graficar funciones un poco más complejas, pero que dan resultado para obtener una gráfica, obviamente no la gráfica exacta, pero sí con una aproximación muy buena. Luego ya hemos de retomar este tema de las gráficas de funciones cuando veamos derivadas, y una de las aplicaciones de las derivadas es las gráficas de funciones que utilizamos con la primera y la segunda derivada para obtener la concavidad y los máximos y mínimos, ¿no es cierto?, en derivadas, pero mientras no lleguemos allá, esta otra opción es muy buena y me permite establecer ciertos parámetros que son muy puntuales dentro de la gráfica y que le dan la forma aproximada a la original, a la correcta, ¿no? A la exacta, a la gráfica exacta. Entonces, estos pasos son los siguientes. Primero encontramos el dominio y la imagen, que ahorita ya sabemos cómo encontrar, así que no tenemos problema. El segundo paso es encontrar los puntos de corte con el eje, que también ya sabemos cómo encontrar. Cuando X vale 0, cuánto vale Y, cuando Y vale 0, cuánto vale X. Perfecto. Ya
vamos a encontrar los puntos críticos. Y dentro de este tema de los puntos críticos, estos puntos críticos son los puntos donde cambia de sentido la curva. O sea, hablando en la gráfica. Digamos que la gráfica está en un sentido que está decreciendo y en algún punto comienza a crecer. Ese sería un punto crítico. O digamos que la curva está creciendo y llega a un punto y justo en ese punto comienza a decrecer. Ese sería un punto crítico. Entonces, este punto crítico sería un máximo o un mínimo. Obviamente estos términos los veremos con mayor detenimiento cuando vayamos a obtener con las derivadas, ¿no? Sin embargo, la idea yo creo que sí está clara. ¿Sí está clara lo que son puntos críticos? Sí. Ya. Entonces, y claro, verán, si ustedes se ponen a pensar en una gráfica, un punto crítico es vital porque ese punto me definirá cómo va a ir la curva, ¿no es cierto? Ah, entonces estuvo decreciendo, pero en este punto ya comenzó a crecer. Entonces es un punto importante en la gráfica, porque si no, yo de pronto no tengo en cuenta ese número y yo, o ese punto, perdón, y yo le sigo, así, estaba decreciendo y yo le mantengo en decreciendo. Cuando hubo un punto en el que ya comenzó a crecer, pero no lo tomé en cuenta, no lo encontré. Entonces, eso me permitirá mejorar la aproximación de mi gráfica, ¿sí? Y por último, vamos a plantear una tabla de signos. Yo soy muy partidaria de estas tablas porque estas tablas me ayudan un montón para graficar. Ya, entonces yo he puesto aquí un ejemplo y vamos a graficar esta función utilizando estos pasos que les acabo de mencionar, ¿ya? Si ustedes se fijan, es una función de razón, o sea, una fracción. Y tengo acá arriba un término, un polinomio, o en este caso un trinomio, y abajo tengo una función lineal. ¿Ya? Entonces vamos con el primer paso. A ver, antes de llegar al primer paso, y puse este ejemplo puntual, ¿por qué? Porque verán, hemos visto cuando que vimos en GeoGebra, ay, no sé por qué no puedo hacer aquí, ay, tengo que salirme. Hemos visto en GeoGebra, por ejemplo, aquí está GeoGebra, que hay asíntotas verticales, asíntotas horizontales, ¿cierto? Verticales y horizontales. Pero también hay asíntotas oblicuas. ¿Se han escuchado de las asíntotas oblicuas? Sí, ya, las asíntotas oblicuas son las que ni son verticales ni horizontales. No, mentira. Obviamente no. Son asíntotas que van en forma, podríamos decir, diagonal, ¿ya? Inclinada, como quieran llamarla. Entonces, cuando yo puedo establecer que existe dentro de mi gráfica una asíntota oblicua, cuando yo tengo, por ejemplo, en mi expresión, si se fijan aquí, dice y es igual a x al cuadrado menos 5x más 12 sobre 2x menos 3. Si ustedes ven, en el numerador, la función o la variable tiene su mayor exponente 2 y en el denominador su mayor exponente es 1. Entonces, cuando el exponente del numerador supera en 1 al exponente del denominador, miren, supera en 1 el del numerador al del denominador, podemos deducir que existe una asíntota oblicua. Ah, entonces yo digo, a ver, si aquí dice x cuadrado y aquí x, hay una asíntota oblicua. Si aquí dice x al cubo y aquí dice x al cuadrado, hay asíntota oblicua. Si aquí dice x a la quinta y aquí dice x a la cuarta, hay asíntota oblicua. Entonces yo simplemente, revisando en mi expresión, en mi función, yo puedo ya establecer que va a haber asíntota oblicua o no. En este caso de mi ejercicio puntual hay una asíntota oblicua porque el exponente del numerador supera en 1 al exponente del denominador. Entonces yo digo ya, esta gráfica tiene que tener una asíntota oblicua. ¿Cómo obtengo la asíntota oblicua? La asíntota oblicua la voy a obtener dividiendo el numerador para el denominador, ¿sí? Divido el numerador para el denominador. Ahora, también he visto que mis estudiantes tienen un poquito de deficiencia en la división de polinomios. A veces como que no está muy claro eso o no se acuerdan cómo dividir. En la diapositiva no he dividido, pero yo ya dividí aparte y me sale esta función. Sí, ahora no sé si creen que será necesario que haga la división, yo hago en la pizarra o no hace falta. Sí saben dividir. Sí. No escuché, mija. No hace falta.
¿Eso dijeron? No, no hace falta. Ya. Entonces, dividimos el numerador para el denominador y me sale esta función. Obviamente no tomamos en cuenta el residuo, o sea, lo que me sobra, no tomamos en cuenta sino solamente la respuesta de mi división, ¿ya? Entonces me queda que la función es esta, ¿sí? Si ustedes se fijan, esta es una función lineal, quiere decir que me va a salir una recta, esta, una recta, ¿ya? Entonces verán, yo personalmente siempre recomiendo, ¿no? Nada es obligación, todo esta matemática es así de flexible porque como tenemos tantas posibilidades, tantas, es como cuando jugamos baraja, tengo tantísimas buenas cartas que puedo ocupar un montón de posibilidades para ganar, igual aquí. Entonces, aquí, como les decía, como tengo una recta, entonces yo personalmente siempre les recomiendo a mis estudiantes que cada punto, cada tema que yo vaya ya obteniendo en la parte analítica, vaya plasmándolo de una vez en la parte gráfica con el propósito de que no se vayan a confundir luego entre tanto proceso y no sé qué parte es la que puse o no puse en el plano y que me olvidé, para que todos los componentes estén dentro de la gráfica en el momento que yo vaya obteniéndolos. Esa es mi recomendación, pero obviamente puede ser que hagan también sin eso. Entonces, bueno, aquí como es una recta para calcular, para graficar la recta esta, apenas necesito 2 puntos. Eso habíamos dicho ayer cuando dijimos que era una función lineal. Entonces, voy a adelantar para que vean que yo ya puse, porque ya le puse la gráfica acá. Ahí está. Y esta sería mi asíntota oblicua. Esta, la rojita que está aquí inclinada, esta. Sí se ve, ¿no es cierto? ¿Qué ha hecho esta asíntota? Miren que yo pude haber graficado, si no tomaba en cuenta esto, la curva que venía así está azul y después le seguía bajando hasta acá. O sea, nada me impedía el hecho de que yo pueda graficarle así, lo mismo este lado de acá, para acá, abriendo un poco más la curva, ¿no? Haciéndole más amplia. Pero no puedo. ¿Por qué? Porque aquí hay una asíntota oblicua que me está impidiendo hacer este trabajo. Entonces, esta ya le pongo. Como les dije, no solo tendría que haber dado 2 valores, uno aquí y uno acá. Y como tiene la misma pendiente, entonces solamente la prolongo. Y es aquí. Listo. Esa sería, o sea, ese es como un preámbulo a los 4 pasos, porque obviamente identificamos que posiblemente tiene una asíntota oblicua por esta condición de aquí. Ahora sí, vamos a encontrar el dominio y la imagen. Y para el dominio simplemente vemos nuestra restricción, que ya vimos en los ejemplos anteriores, 2x menos 3 diferente de 0, entonces ese x es diferente de 3 medios, que viene a ser una asíntota vertical, todos los reales excepto el 3 medios. Entonces, asimismo, yo ya vine a la gráfica y aquí está 3 medios, es esta de aquí, ¿sí? Esta. Ah, ya, entonces esta curva no puede cruzar para acá, esta curva no puede cruzar para acá. Eso yo ya entendí. Con mi asíntota vertical de x diferente de 3 medios. Y me ayudó el dominio. Solamente en este valor para x no hay gráfica. El resto todo tiene gráfica. ¿Ya? Ahora vamos a ver para la imagen. Y como les dije, no. Para encontrar la imagen, yo despejo la X y analizo las restricciones en Y. Aquí tengo mi función y lo que hice fue pasar esto a multiplicar acá. Luego multipliqué, ordené y ya está. Entonces, si ustedes, como dice, despeje la X y yo tengo, miren, X al cuadrado menos 2XY menos 5X más 12 más 3Y. Yo de aquí tengo que despejar la X. Entonces, si ustedes se fijan, si yo agrupo como lo que agrupé acá, esto podría ser un trinomio. Aquí está ax al cuadrado menos, esto sería bx más todo esto sería c. ¿Sí está claro esa partecita? Ax al cuadrado menos bx más c, que sería todo esto. Recuerden que la C es el término independiente, o sea que no está acompañado de la variable. Entonces aquí, por eso es término independiente, es el 12 más el 3y, porque estos dos valores no tienen x. En cambio aquí ambos tenían x y yo les agrupé
Entonces, todo lo que acompaña a la X es B, y obviamente aquí el 1 sería A. ¿Sí están de acuerdo ahí? Sí. Ya, entonces, obviamente así, sin aplicar fórmula general, está imposible despejar la X. Entonces, como hicimos en el ejercicio anterior para sacar la X, que era este de aquí, aquí despejábamos la X, aquí fue fácil despejar la X, agrupé, multipliqué, agrupé y despejé, facilito. Pero en el caso de esta función ya no está tan facilito, por eso es que le he tratado, lo que hice fue aplicar fórmula general. La fórmula general dice menos b, y se supone que todo lo que está en el paréntesis acompañando la X es b, pero está con signo menos, entonces menos con el menos se hace más, entonces menos b. Aquí está. Más menos la raíz cuadrada de b cuadrado, que sigue siendo el 2y más 5, al cuadrado, menos 4, a que es 1, no le pongo, y la c que sería el 12 más el 3y, ¿sí ven? Sobre 2a, sería 2 por 1. ¿Sí está claro esa parte? ¿Sí está claro eso? Sí. Ya. Entonces, una vez que despejé la X, ya está despejada, mire, a la izquierda está la X, a la derecha todo menos X. Cualquier cosa menos X. En este caso, la Y no está, no es, aquí la tomaríamos como parte de los términos que no corresponden a X, que indistintamente ahorita no necesito especificar nada de la Y, que la Y también es variable y nada de eso. Simplemente la X está a la izquierda y a la derecha todo menos Y, menos X, perdón. Sin embargo, en el segundo paso, después de haber despejado la X y analizado las restricciones en Y, me dice que el segundo paso era, y aquí se va a indicar acá, el segundo paso decía analizar las restricciones ahora en Y. Ah, ya, entonces ya tengo despejada la X, me toca analizar mis restricciones en Y. Y mis restricciones en Y, voy a preguntar, ¿hay alguna restricción en este 2y más 5? No. No, ¿por qué? Porque está en el numerador y que aquí está Y puede tener cualquier valor. Aquí no hace falta ninguna restricción, más bien dicho, no corresponde a ninguna restricción de las 3 que les di. Pero ¿qué pasa? En el denominador hay restricción. En el denominador. No. No. No, pues Tampoco. porque no hay Y. Tampoco porque no hay Y, obviamente. Muy bien. ¿En dónde hay restricción? En la raíz. Raíz. Exacto, en la raíz, porque dice que todo lo que está dentro de la raíz, que sí tiene Y, por eso vamos a tomar como restricción, todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser, ¿qué tenía que ser? Mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Exacto. Mayor o igual a 0. Entonces ya pusimos aquí restricción, 2y más 5 al cuadrado menos 4, 12 más, ya, mayor o igual que 0. Y actuamos igualito como hicimos en el ejercicio anterior. Entonces aquí, al hacer las operaciones de multiplicaciones, distribución y todo ese tipo de cosas, binomio al cuadrado, que sale un trinomio cuadrado perfecto, y más los valores de acá, ya me quedó 4y cuadrado más 8y menos 23, mayor o igual que 0. Ya, y aplico aquí la fórmula general porque es un trinomio, ¿no es cierto? Entonces, aquí, bueno, yo ya le hice menos b más menos bla, 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 y me quedó así, este valor de aquí. Ya. Los estudiantes que son mis estudiantes saben que a mí me gusta muchísimo trabajar sin la calculadora y trato de simplificar o de disminuir los valores de tal modo que yo pueda obtener algún valor cercano al real, aproximadito, sin la calculadora. Soy muy fanática de las operaciones mentales y no me gusta mucho utilizar la calculadora. Por eso le he puesto así. Yo hubiese dejado en este plan no así. Pero claro, para el ejercicio yo ya le saqué con la calculadora. Es 3,6 y y es igual a 1,6. ¿Sí? Bueno, aquí salía 59, pero yo le puse ya 6. 59,8, 59,8. Entonces, con el más y con el menos me salen estas dos. Pues Y1 y Y1. Es Y2, no. Y1 y Y2. ¿Ya? Y como hicimos en el ejercicio anterior, como es una inecuación, tengo que hacer mi tablita de signos.
Y como este es un trinomio, nada más que hago una sola vez. Y ya quedamos que es un trinomio, representa una parábola creciente, que hicimos también ya hace un ratito. Y habíamos quedado que los signos van más, menos, más. Obviamente aquí van a ir, ya no avancé a poner los círculos para pintar, pero como dice mayor o igual y está solo en el numerador, sería un intervalo, serían valores cerrados, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo? Mayor o igual serían cerrados los valores de aquí, ¿no es cierto? Aquí iría un círculo cerradito y aquí otro círculo cerradito. Por tanto, yo diré que la imagen de mi función ha sido desde menos infinito hasta 3.6, cerrado, y desde 1.6 hasta más infinito. Ahora vamos a ver si esto corresponde a la gráfica. Verán, dice desde menos infinito hasta 3.6 y desde 1.6, perdón, hasta menos 3.6 y de 1.6 hasta más infinito. Estamos hablando de la gráfica si es que está desde de abajo hacia arriba, ¿no? Esto es de abajo hacia arriba, entonces vamos a la gráfica para revisar. Desde menos infinito hasta, y miren aquí hay el punto máximo que sería menos 3.6, eso está sacado en GeoGebra, ¿sí ven? Aquí hay un espacio donde no hay gráfica y empieza desde 1.6, miren aquí está, 1.6, hasta más infinito. Y claro, sigue, miren, para más infinito, tanto de aquí para acá, hasta más infinito, de abajo hacia arriba. Ya, entonces sí coincidió. Si está bien, entonces entonces mi imagen está correcta. Recuerden que el dominio en una gráfica es todo el espacio donde hay gráfica. Y la imagen en X, ¿no? Y la imagen es todo el espacio donde hay gráfica en Y, ¿sí? Entonces aquí hemos obtenido ya la imagen, que sería el punto 1. Y ya hemos visto y le hemos puesto ahí. Eso solo tenemos como referencia para seguir en la gráfica, ¿ya? Como paso 2 decía los puntos de corte, entonces cuando X vale 0, Y vale menos 4. Entonces mi punto de corte es cuando X vale 0, Y va a menos 4. Y obviamente yo tengo que poner para cuando Y es igual a 0. Cuando Y es igual a 0, verán aquí, ¿por qué no he hecho todo? O sea, no le he puesto, miren. Este de aquí pasa a multiplicar al 0 y se hace 0. Y si ustedes quieren graficar x al cuadrado menos, más bien, si quieren tratar de factorizar esto de aquí, ¿a qué es igual eso? Porque verán que es ese 0. ¿A qué es igual eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no terminaría yo de hacer eso? Verá que aquí como ese y es igual a 0, este denominador pasa a multiplicar al 0 y me queda solamente x al cuadrado menos 5x más 12 es igual a 0, ¿sí? Es igual a 0. Exacto. No puedo, no me sale, ¿no es cierto? No sale. ¿Y por qué es que no me sale? Es porque esta es una parábola donde no corta al eje X, o sea, cuando y vale 0, no hay un X. ¿Sí? No hay un X. Por eso es que no puedo factorizar, o sea, no podría factorizar dando valores de Y 0, ¿sí? Porque no hay una correspondencia para Y0 en X. Les voy a poner acá, verán cómo quedó. Entonces, de lo que estoy diciendo es que verán, me queda una gráfica así, de la parábola esa. Ya, este es el plano. Y mi gráfica me queda así, mire. Ay, Jesús. Debe ser con eso. Me queda así. ¿Ya? O sea, ¿qué ha pasado? No le topa, pues, no le topa a X en 0. Miren que aquí está perdón, a Y en 0. Aquí está o digamos aquí, que es el punto más bajito aquí. Y valdrá aquí, voy a, déjenme ver qué valor es este.
casi 3 ha sido 2.94, dice aquí. Aquí es 2,94, ah, no, perdón, 5,9. Casi 6 ha sido ahí. 6 en Y aquí. Pero no llega a cuando Y es igual a 0. No hay una correspondencia para Y0, porque la gráfica no llega a Y0. Está más arriba. Por eso es que no le hice acá. Y le he dejado simplemente así. Entonces, lo que diré es que hay un punto de corte para cuando X vale 0, Y vale menos 4. Nada más. No corta al otro eje. Y eso vamos a verle verle en la gráfica. Entonces, cuando X igual a 0, Y igual a menos 4. Miren, aquí está el punto. 0, menos 4. Miren, aquí. ¿Sí? Cuando X vale 0, Y vale menos 4. Pero cuando Y vale 0, X no tiene ningún corte. Ni claro, miren, aquí no está. No hay ninguna... Si ven como corta el eje. En cambio acá, en el eje Y, en el eje X, perdón, no corta en ningún lado. Miren, aquí está libre todo el eje X. Por eso cuando Y vale 0, no existe la X. ¿Sí? Entonces esto también ya constatamos y ya tenemos aquí. Por eso es que no me sale aquí nada, simplemente le puse, pero era para analizar que no hay cómo sacar un valor para Y0 en X porque no le corta al eje, no corta la gráfica en Y igual a 0. Entonces no existe un punto. Para el punto X sí. Ya, vamos al tercer punto que son los puntos críticos. Y dice, pero verán, para encontrar los puntos críticos que habíamos dicho que son la curva cuando cambia de sentido, dice, tomamos los valores de Y que encontramos cuando encontramos la imagen, ¿no? De Y encuentro su correspondencia en X, reemplazando en la función original. Aquí se me ha costado la N. Ya, entonces, esta es mi función original. Y mi Y1 era menos 3.6. Entonces, este valor yo reemplazo en mi Y, aquí. O, porque ahí me dice, chuta, pero está complicado, ¿no? O también podríamos reemplazar este valor aquí, en algo un poquito ya más sencillo, que sería en esta X. Mire, en esta X. Ahí reemplazo aquí, aquí la Y, y en esta Y también. ¿Qué pasará al reemplazar ese 3.6, menos 3.6 aquí en la raíz? ¿Qué pasará? Verán que ese 3.6 fue obteniendo justo de lo que está dentro de la raíz. Por eso digo, ¿qué pasará? No se hace 0. Sí, pues, claro, se hace 0. ¿Por qué? Porque estos valores vienen de haber resuelto esta condición. Y aparte de que sean mayor, también son iguales. Entonces, este valor, al reemplazar aquí, en las 10, se me va a hacer igual a 0. Al reemplazar el 1.6 aquí, en toda esta expresión, se me va a hacer igual a 0. Entonces, realmente, el menos 3.6 y el 1.6, para yo obtener las correspondencias en X de esos valores, lo único que tengo que hacer es reemplazar, ay, ya me fui, reemplazar, en esto ya no, porque todo esto se hace 0, porque es parte de la condición misma, pero aquí pondré 2 por 3.6 más 5 sobre 2, y en la otra, 2 por aquí era menos 3.5, 6 no, por 1.6 más 5 sobre 2, y eso sería todo, ¿sí? Porque al reemplazar acá está un poco más complejo, ¿no? Y ahora, ¿qué hago con tanta cosa aquí? Pero si ustedes se fijan, es lo mismo que está acá. Esta expresión de aquí es la misma que está acá, se ve diferente, pero representa el mismo valor, o representa la misma gráfica, o representa la misma expresión, a pesar de que se vea diferente. Entonces, lo importante sería aquí que yo entienda que los valores para Y que tengo acá, como son justo parte de la condición que está aquí, o sea, digo parte porque solamente sería la parte igual, los mayores serían todos estos que están aquí. Se supone que esto ya ni debería calcular, pues porque ya es 0. Solamente reemplazaría en esta Y de aquí y sacaría los valores. Yo puse en la función, pero sale un poco más complicado, ¿no? Ahí sí como que yo ahora qué hago con esa expresión está un poco compleja. Es más fácil si yo ya le reemplazo en el despeje de mi X a ese valor de Y.
Y haciendo ese reemplazo ya me sale mi X correspondiente a ese Y. ¿Sí ven? Aquí está. Ya, y he obtenido mis puntos críticos. Punto crítico. Dice, verán, 4,1 voy a decir, ¿no? 1,6 y aquí menos 1,1 voy a decir 3,6. Entonces 4,1, 1,6. Vamos a la gráfica y yo pongo aquí, vean, 4,1, 1,6 y pongo el puntito y acá abajo pongo 1,1 que sería 1,09 lo que puse aquí y menos 3,6 y pongo el puntito. ¿Ya? Ya tengo mis puntos críticos. Aquí está ya algo como que ya muy obvio, ¿no? Si uno de estos puntos está creciendo, como es un punto crítico, tiene que decrecer. Decreció. Ahora, como está dentro de, si se dan cuenta, aquí está un sector entre dos asíntotas, entonces simplemente yo entiendo que esta curva va a venir desde menos infinito y no le va a topar a este valor, llega al punto de intersección con el eje y de aquí llega al punto crítico creciendo y obviamente por ser un punto crítico me obliga a decrecer y tampoco voy a cruzar la asíntota. Entonces, esta curva como que ya estaba dada. Aquí tengo el punto crítico y podría yo haber asumido esto, ¿no es cierto? Pero podría haber asumido yo que como es un punto crítico puede ser que vaya decreciendo y luego creciendo, porque no tengo otra opción, pues ¿cómo hago de otra manera si está asimismo un sector entre estas dos asíntotas? Entonces, por eso las asíntotas son súper importantes. Y el punto crítico aquí me está dando todita la pauta ya para poder graficar la función así. Sin embargo, yo hice la tabla de signos. En este particular ejercicio no fue mucho, pero hay otros que tienen una tabla de signos un poco más grande. Si hubiese como factorizar este trinomio, de pronto esto ahí hubiese sido un poco más de valores que me podían especificar la curva, ¿no? De mejor manera. Ahora, para yo obtener la tabla de signos, yo tengo que tomar la función original y sacar todos los productos o factores que tenga aquí. En el denominador ya tengo mi factor y en el numerador no puedo tomarle porque no había cómo factorizar igualando a 0, entonces no puedo hacerle este. Este de aquí descartado. Y el denominador sí, y aquí sí tengo 2x menos 3, despejo el 2x menos 3, me queda 3 medios, ¿no es cierto? Y como la x está positiva, a la izquierda va a ir negativo y a la derecha positivo. Y simplemente yo aplico. Dice, verán, desde menos infinito hasta 3 medios, la curva va a estar en la parte negativa del plano. A ver, desde menos infinito hasta 3 medios, la curva va a estar en la parte negativa del plano. Entonces voy a la gráfica. Desde menos infinito hasta 3 medios, recuerden que era esta asíntota, eran 3 medios, esta asíntota de aquí, o sea, dice que desde el menos infinito hasta llegar a la asíntota de aquí, la gráfica va a estar en la parte negativa. Mire, ahí está. Sí, es verdad. Ahora, en el otro dice, desde el 3 medios hasta más infinito, la gráfica va a estar solo en la parte positiva. Cuidado, no negativa, en la parte positiva. Porque yo pude haber hecho una curva acá abajo también, ¿no es cierto? A pesar de que no había ningún punto, pero yo pude haberle hecho una gráfica aquí. Pero no, ya me dice que desde 3 medios hasta más infinito, la curva va a ser positiva. O va a estar en la parte positiva del plano. Acá. ¿Sí? Y con este punto crítico ya me estableció que, ¿por qué pude haber puesto yo una curva por aquí? Aquí, mire, en este espacito que también es positivo, ¿no? Pero como aquí está el punto crítico, ya me está diciendo que es entre estas dos asíntotas. Aquí. ¿Ya? Entonces, lo importante es que sea cual sea el proceso que ustedes hagan en la parte analítica para graficar, tiene que estar en total coherencia como que me va hablando. A ver, no le pondrás aquí porque aquí, para acá porque es una asíntota. Cuidado. Verás que aquí está en la parte positiva o en la parte negativa, entonces tienes que hacerle aquí. Desde dónde hasta dónde está negativo, desde dónde hasta dónde está positivo, me va diciendo en los pasos que voy resolviendo acá. Y eso me ayuda a tener más clara la gráfica. Y si ustedes, y esta está hecha en un graficador en el GeoGebra, ¿no? Y si ustedes ven, ha coincidido la parte analítica con la parte gráfica, entonces una manera de graficar aproximándome a lo real
sin tener que dar tantos valores. Por ejemplo, en la tabla de valores, cuando damos los valores estamos dando bastantísimos, que de pronto por ahí en la calculadora pusimos mal un signo, alguna cosa se nos fue mal, ya nos salió otro valor y nos sale alguna curva que no tiene mucha coherencia, pues me refiero a que tiene curvas muy singulares, no picos o cosas de esas que no como que no se ve bien. Entonces es porque ya en algún punto me equivoqué al dar valores o al sacar el valor de la correspondencia en el IE, o puse mal el dedo en la calculadora. Es más fácil, entonces a mi manera de ver, ¿no? Y como digo, yo no soy muy fanática de la calculadora, entonces es hacer un proceso un poco más, como que me va un poco más detallado y me va asociando todo lo analítico a la parte gráfica. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Lo del punto crítico, los puntos críticos es un poquito medio complejo, pero ya les digo, tienen que tomar esas yes y reemplazar en la misma, sería en la misma función, ¿no? Saqué estos yes con mi condición y reemplazo en la misma función de acá para encontrar la x, obviamente sin tomar en cuenta la raíz que tome como condición, sino simplemente si es que hubiese acá o hubiese en el denominador también, dependerá de cómo despeje la x de acuerdo a mi función que tenga planteada. Esos en los puntos críticos, pero a mí me parece un método mucho más fácil y me ayuda a tener una gráfica un poco más exacta sin tener que hacer mucho trabajo. Obviamente ya esto casi que no hacemos, y yo el semestre pasado no me había, todavía como que estábamos en esa transición de presencial a virtual. Yo grafiqué la función y cuando veo unas gráficas, pero Dios mío, perfectas, y digo, ¿cómo sacaron las gráficas tan perfectas, pero si la parte analítica han hecho mal? Ay, pues es que en la casa tienen su graficador, entonces no hicieron sino simplemente poner la función dentro del graficador y listo, ¿no? Entonces, por esa situación, o sea, ya no es que... Pero siempre trato de incentivarles a mis estudiantes que no utilicen mucho la calculadora, porque la agilidad mental les va a ayudar muchísimo en el sentido de mejorar ese tipo de cosas, ¿ya? Ahora, verán, vamos a darle un paso como que así rapidísimo a las funciones, a los tipos de funciones, ¿sí? Los tipos de funciones, como les decía, hay dos grandes grupos. Hemos estado viendo ahorita lo que era una función, cómo graficar una función, y algunos tipos de funciones, las más usadas, ¿no es cierto? Las lineales, las cuadráticas, y cómo graficar estas funciones. Pero también tenemos por su comportamiento las funciones inyectiva, sobreyectiva, biyectiva e inversa. Me encantaría darles este tema, también es súper bonito, y obviamente también me gusta asociarle a la parte gráfica, pero por el tiempo y como más vamos a profundizarnos en la parte de cálculo, no vamos a ver. Sin embargo, este documento yo les voy a compartir en el grupo para que de pronto, si ustedes quieren darle una ojeadita, le pueden revisar. Voy a pasar rapidito esto, ¿no? Entonces, aquí están las funciones, y aquí están, por ejemplo, por sus características, por ejemplo, inyectiva, sobreyectiva, biyectiva está la inversa, y les he puesto otras funciones que también son necesarias y de pronto les sirven, ¿no? Por ejemplo, la función par, cuando una función es monótona y obviamente está asociada a máximos y mínimos también, porque si no tiene máximos o mínimos, la función es una función monótona. Y ese tipo de cosas de creciente que ya habíamos visto. Y para llegar a las funciones trascendentales, que estas sí necesito que se vean con un poco más de detenimiento, porque estas funciones son las funciones logarítmicas y exponenciales, que son súper populares en límites, derivadas e integrales. O sea, en el cálculo diferencial e integral, estas funciones son full populares, y a veces nos complicamos por el mismo hecho de que no tenemos claro ni las propiedades ni cómo resolverlas. Entonces, es un tema adjunto a la parte de cálculo que sí es vital e importante. También quisiera ver mañana un poquito de funciones trigonométricas, pero como más es identidades trigonométricas, ahí sí ya queda en ustedes que tienen que estudiar. Pero vamos a revisar también eso mañana. Ahorita vamos a ver las funciones exponenciales y logarítmicas. Y aquí tenemos una función exponencial. ¿Cómo está compuesta una función exponencial? Una función exponencial tiene su base, ¿cierto? Y tiene su exponente.
Y ustedes me dirán, por ejemplo, qué diferencia hay entre esta función y un x al cuadrado, por decirlo, ¿cierto? Entonces, la base de mi función exponencial es una constante. Y el exponente de mi función es una función. ¿Sí? Esta es una función. Entonces, ahí está la diferencia. Claro, también hay funciones exponenciales compuestas, donde la base es una función y el exponente es una función. Y eso también hemos de ver, pero más luego. ¿Ya? Entonces, aquí en una función exponencial tenemos como base una constante y como exponente una función. Eso es todo de una función exponencial. Ahora, vamos a hacer una función logarítmica. Tenemos el logaritmo y siempre está como log, ¿no? De que la a es la base en cambio del logaritmo y la x es su argumento. Ahora, claro, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, el logaritmo de base, de cualquier base a la x, pero podríamos nosotros establecer, por ejemplo, un logaritmo en base, un logaritmo natural, porque normalmente el logaritmo natural es el que más se utiliza, por ejemplo, en integrales, podemos decir, ¿no? En integrales es logaritmo, este es full logaritmo natural. Entonces vamos a ver esto de aquí. ¿Ya? Archivo nuevo, no voy a grabar esto porque no hicimos mucho. Guardar, ya. Entonces, por ejemplo, si tengo un logaritmo, ay, ¿qué pasó? Ya se va a acabar la hora. Un logaritmo en base a dx, ¿no? Topo estos temas porque la vida se hace más fácil para cálculo diferencial integral cuando yo sé las propiedades de los logaritmos y de las funciones exponenciales. Si no sé, ahí viene el problema, cuando no sé aplicar las propiedades. Entonces, por eso sí hay que dar un poquito más de tiempo a estas funciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un logaritmo en base 10 de 50, ¿ya? Por ejemplo, aquí. Ese sería un ejemplo, ¿no? Pero cuando yo tengo, por ejemplo, un logaritmo en base no voy a poner de x, por ejemplo. Esto es igual a decir logaritmo neperiano o logaritmo natural de x. Entonces, cuando el logaritmo tiene una base, tiene base simplemente yo digo que es logaritmo neperiano o logaritmo natural. Y este es popular, muy, 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 muy popular. Este de aquí. Ya, en las otras bases es logaritmo en la base que sea, el valor que sea, pero no el logaritmo natural, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo logaritmo natural de dicen que es igual a 1. Y ustedes se preguntan, ¿y por qué? Y es porque es logaritmo en base de y esta es una propiedad de todos los logaritmos que es igual a 1. O logaritmo, si yo tengo logaritmo base 3 de 3, esto también es igual a 1. Si la base es igual al argumento, es igual a 1. Esa es una de las propiedades, ¿no? Pero ahorita ya vamos a ver. Entonces, el logaritmo natural en realidad sigue siendo un logaritmo en base, pero en base Ya. Y, sigamos, entonces, estábamos viendo esto. Y aquí. ¿Ya? Entonces vamos a ver qué es una función exponencial. Sea f, dice una función de los reales en los reales positivos. Esta es la gráfica, miren. ¿Ya? De los reales en los reales positivos. Esto estamos hablando del dominio y la imagen, ¿no? Dominio de los reales, imagen de los reales positivos. Y claro, miren. Los reales para el dominio de menos de infinito a más infinito. Horizontalmente, de izquierda a derecha. Y para la imagen, o sea, las 10, los reales solo positivos. Claro, porque esta curva va a irse hasta menos infinito, pero no va a cruzar el eje de las x a la parte negativa y se va a ir hasta más infinito también, miren. Entonces va a ir desde 0 a más infinito, más bien antes del 0, hasta más infinito en la y, por eso de los reales positivos. Definida por f de x es igual a la x, se llama función exponencial, donde a pertenece a los reales positivos, excepto el menos 1. Ahí creo que me he equivocado, era el 1.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí podemos nosotros graficar dando valores. Bueno, aquí le he graficado dando valores, ¿no? Para ir estableciendo aquí cómo va cómo se va haciendo la gráfica, ¿no? ¿Cierto? Esta de aquí. Y, bueno, las propiedades de la función exponencial son las mismas propiedades de una función de potencia, ¿no? Porque sigue siendo una función como de potencia, pues podríamos decir. Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo a la x más y, por decir. O no pongamos y porque ya me voy a confundirles. X al cuadrado. Es una función exponencial, una propiedad a la x por a la x al cuadrado. Igual que en las potencias. Iguales bases. En multiplicación los exponentes se suman. Porque si yo, por ejemplo, tengo a al cuadrado por a al cubo, esto es igual a ¿qué es igual esto? A la quinta. A las 5, la sumatoria de los exponentes. A las 5, claro, no a las 5 ya. Pero aquí estoy haciendo errores. No era lo que yo tenía que haber hecho. Tenía que haber, pues, por ejemplo, el 2, que es una función de potencia. Ahora sí, al cubo por 2 al cuadrado. Ahí sí, 2 a la quinta, ¿no es cierto? Iguales bases de multiplicación, exponentes son sumados. Igualito en una función exponencial. Digamos que yo tengo a al cuadrado a la 2x menos 1 sobre x. Bueno, voy a poner menos sobre x. Ay, me saca media fea la x. Ahí. Esto va a ser igual, ¿no es cierto? Bueno, ya se supone, pongámosle así mejor. A la x sobre a la 1 sobre x. Esto es igual. ¿A qué será igual si yo, por ejemplo, tengo 2 al cubo sobre 2 al cuadrado? ¿A qué es igual esto? A 2. La resta, 2. Eso, 3 menos 2. Entonces aquí es lo mismo. X menos 1 sobre x. ¿No es cierto? Su operación es igual. Y si yo tengo, por ejemplo, 2 al cuadrado y esto al cubo, ¿a qué es igual? Dos a la sexta. sexta. Eso, 2 a la sexta. Entonces, lo mismo acá, no hay una función exponencial. Si yo tengo a, hablamos que a es cualquier valor, no un número, o puede ser una letra, pero hablando que es una constante, ¿no es cierto? Digamos que tengo 2 a la x elevado a la 1 sobre x. ¿Cuánto me quedará aquí la a? A elevado a la 1. A la 1. Exacto. Entonces, las propiedades de las funciones exponenciales son las mismísimas de las funciones de potencia, ¿no? Cuando estoy multiplicado, sumo los exponentes. Cuando estamos divididos, iguales bases, resto los exponentes. Y cuando tengo una potencia elevada a otra potencia, conservo la base y multiplico los exponentes, que esta es lo mismo en cuanto a las funciones exponenciales. Entonces, como que no es muy complicado la aplicación de sus propiedades. Pero en las funciones logarítmicas, ahí sí ya es otra cosa mucho más como complicada, compleja y que tener mucho en cuenta. Y también poderosas porque con eso nos ayuda un montón a resolver eso de los logaritmos. Entonces aquí están las más importantes notas. Cuando tengo un logaritmo de una multiplicación en el argumento de su multiplicación, en los argumentos están multiplicados, yo puedo separarlos con logaritmos de las mismas bases de los argumentos, pero de dos logaritmos sumados, ¿no? O sea, si está multiplicado el argumento, sumo los logaritmos de los argumentos. ¿Sí? Logaritmo de a por b es igual a logaritmo de a más logaritmo de b. Aquí está un ejemplo, por ejemplo, que dice logaritmo de 21 es igual a logaritmo de 3 por 7. Y que es igual a decir logaritmo de 3 más logaritmo de 7. Aquí estamos asumiendo que la base del logaritmo, que es la única excepción donde no se pone la base del logaritmo porque se asume que es 10. El resto sí hay que ponerle. Para cuando sea logaritmo de una división de argumentos, se restan los logaritmos, logaritmo de a menos logaritmo de b. ¿Sí?
Cuando tengo un logaritmo con un argumento, con una potencia, solo el argumento elevado a una potencia, esta potencia puede bajar a multiplicar al logaritmo, como en este caso, n logaritmo de a. Aquí estaba el logaritmo en base a de n es igual a n logaritmo de a. Y por último, bueno, aquí, no. En este, por ejemplo, está raíz, pero entendamos que la raíz es igual a una potencia, ¿no es cierto? En realidad. Entonces, también bajará a multiplicar, ya les voy a indicar eso un poquito. Y una importantísima que es el cambio de base. Cuando yo quiero cambiar de base, digamos que yo no quiero que sea base 10, sino base 2. Entonces, va a ser igual a... ya me salió. Aquí no lo voy a hacer mucho porque no puedo... Ah, no, sí se quedó. Y el logaritmo en base b de n es igual al logaritmo en base a de n, o sea, dividido para el logaritmo en base a de b. Y este cambio de base también es súper importante porque a veces nos libra de hacer muchísimo trabajo, bueno, cuando cambiamos de base. Y entonces, para indicar lo de la raíz, voy a ponerla acá. Entonces, digamos, por ejemplo, que... Uy, ¿qué hice? Digamos que yo tengo un logaritmo de la raíz de x, dice. Raíz cúbica voy a poner. Esto es igual a decir logaritmo de x a la 1/3, por cierto. Y esto es igual a decir la propiedad de la potencia. 1/3 del logaritmo de x. Sí, entonces, cuando hablamos de raíz, hablamos de potencia, en resumen. Y podríamos poner así. El cambio de base, digamos que tengo logaritmo en base 2 de 5x, voy a decir. Sí, entonces yo voy a decir, yo quiero eliminar este 5x, por ejemplo. O quiero que esté como base, en vez de como argumento. Entonces yo puedo poner logaritmo en base 5x, vean que le cambio la base a esta del argumento, sobre logaritmo en base 5x de 2. Pero este logaritmo de base 5x de 5x es igual a 1 sobre el logaritmo en base 5x de 2. Entonces este sería un cambio de base, ¿no? Obviamente aquí no tiene un porqué, yo simplemente me inventé, le puse ahorita sí, pero en los ejercicios sí tiene un porqué y me resulta muy eficiente este cambio cuando quiero resolver una ecuación o una ecuación logarítmica con este cambio, ¿sí? Entonces, como ya son las 4, nos vamos a quedar hasta ahí. Mañana vamos a hacer un poquito de ejercicios con respecto a las funciones logarítmicas y exponenciales. Y si ustedes se fijaron aquí, esto me faltó, que para la función logarítmica dice que es el resultado del cálculo calcular la inversa de la función exponencial. Son opuestas, ¿no? Y se define de los reales positivos a los reales. Ahora, la imagen que da de la función exponencial ahora es el dominio de la función logarítmica. Y el dominio de la función exponencial ahora es la imagen de la función logarítmica, si se fijan. Y la gráfica, el cambio está así. ¿Sí ven? Bueno, este es el logaritmo natural de x, le puse. ¿Ya? Mañana entonces vamos a ir aclarando ya este tema con un poquito más de detenimiento, rapidito para ver trigonometría y a ver si avanzamos ya, si empezamos ya con límites, derivadas e integrales. Recuerden que vamos a ver ejercicios un poquito complejos con el propósito de que los fáciles ya saben, yo creo que la mayoría de los que están aquí ya saben, y hay algunos procesos porque verán, yo sigo aprendiendo procesos nuevos para resoluciones de límites, derivadas e integrales, porque entre más ejercicios hagamos, más posibilidades tenemos, más opciones nos hay. Y como les decía hace un ratito, tener más cartas para ganar el juego es mejor que no tener ninguna que me vaya a ayudar. Entonces mañana vamos a ir viendo un poquito de métodos para resolución. Obviamente, algunos dicen, pero ¿para qué vemos tanto límites? Dije, si al final vamos a aplicar después, podemos aplicar Hospital, pero Hospital no es la solución para todos los límites. Entonces, sí es bueno que vayamos revisando y potenciando la parte de límites antes del Hospital, ¿ya? Les voy a poner ahorita en el chat, ay, que se me olvidó, la asistencia nada más para que por favor me ayuden con la asistencia. Ahorita les pongo la asistencia de hoy. Ay,
si es que hay alguna persona que no se anotó ayer. En el chat mismo están la listita de la no sé si se... ya, ahorita ya está ahí. Para que por favor me llenen con sus datos que les pido ahí. Me parece que yo les puse ahora el correo para ver si ya les pongo en el aula vital. Tuve problemas con mi aula, por eso, como les dije, no es de la Politécnica, me están prestando un aula virtual de Moodle mismo, pero es de una empresa que es de mi hermana y tuve un problema y no avancé a ponerles, me demoré más en tratar de hacer unos cambios ahí en el aula, y como es otra versión, que creo que es la que vamos a ocupar también en la poli ya, me tupí ahí. Entonces me demoré y ya no pude. De todas maneras, el taller también les voy a poner, a pesar de que ya creo que está en el chat, no sé si revisaron, pero yo ya les veo ahorita. El taller no es nada complicado, así mismo yo les puse solamente uno, déjenme ver si está aquí. No está aquí. A ver, les comparto. Si es que le revisan en los archivos del grupo, ahí está ya el taller 2. Aquí está. Les voy a compartir solo un ratito para que vean si de pronto tienen alguna pregunta antes de irnos nomás. Perdón que me robé unos 2 minutitos de su tiempo. Ya me voy. Deben estar cansados de oír. A ver. Aquí está el taller 2. Y solamente les pido que me identifiquen el dominio y la imagen de las siguientes funciones. ¿Sí ven? Y hay aquí unas con valor absoluto, pero están demasiado facilitas, así que no van... Ay, ¿sí compartí o no compartí? ¿Sí están viendo o no, chicos? Sí, Daniela. Ya. Entonces el dominio y la imagen, 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 que está súper facilita, están más facilitas de las que yo hice. No les puse dar el último ejercicio que hice hoy porque ese estaba un poco largo. Pero sí les puse un poquito de valor absoluto, pero están sumamente sencillas. Entonces no se van a demorar nadita, ¿ya? Para que saquen dominio y imagen. Mañana les envío, en cambio, para reforzar una grafiquita y un poquito de funciones exponenciales y logarítmicas. Asimismo, unos 2 o 3 ejercicios máximo, porque eso está un poco más largo, lo de la gráfica, y nada más. Ahora esto está facilito. Ese sería el taller 2. Y ya está me parece que sí está aquí en el grupo, para que aquí en los archivos aquí. Archivos. No está. No, acá adentro debe estar. No hay. No. En la asistencia hay 2 casilleros para fecha, le colocamos la misma en los 2, doctora. Se me debe haber duplicado. Sí, pónganle nomás la misma fecha, disculpen que se me debe haber duplicado. Pero no ha estado puesto aquí el archivo del taller. Solo está el taller 1. Ya les subo ahorita el taller 2, ¿ya? Pero ya les indico cuál es, ¿no es cierto? Entonces ahorita les cargo aquí más bien porque hasta poner en el chat de allá, archivo, talleres y taller 2. Abrir. Lo que se demora un poco. Ahí ya está cargando. Se demora un poquito. Así mismo les voy a poner ya una carpetita. Ya se supone que está cargado. Se ha cargado ese elemento, debe estar. Aquí está. Les voy a poner así mismo una carpetita que dice entrega taller 2 aquí mientras supero lo del aula, que todavía estoy en ese proceso de ver si avanzo a controlarlo, porque como les digo, no es la misma versión que tenemos ahí en la poli, por eso no me está funcionando como yo esperaba, pero de todas maneras ya está todo completo. Ya. Les agradezco muchísimo por su tiempo y por su participación, por su colaboración, y nos vemos el día de mañana con el nuevo tema que estamos tratando de logaritmos y funciones exponenciales para ya empezar lo de límites, ¿ya? Y topando, como les dije, un poquito de
funciones trigonométricas, que eso va a ser súper rápido también. Les agradezco muchísimo nuevamente y nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias por su asistencia y muchísimas gracias por su participación. Les agradezco un montón. Que tengan bonita tarde. Profe, Gracias. Mande. gracias. Le quiero comentar de una compañera que me dijo que está inscrita y también está aquí, o sea, bueno, está en la lista de este equipo, pero a ella no le Ya. ha llegado ningún correo de inscripción confirmada y tampoco le dejan entrar acá al equipo. Mi hija, envíame por favor o dile que me envíe un mensajito del WhatsApp con el nombre para yo poderle matricular ya, porque a algunas personas no les encontré con los correos institucionales y por eso no les debo haber subido. Pero dile que me insista, por favor, para revisarle si es posible ahorita mismo y para yo subirle ahorita, para que asista nomás desde mañana, no pasa nada. No, es que eso lo quiero comentar, profe. Es que en la lista de aquí de participantes, su nombre sí está aquí, pero ella no puede ingresar a la reunión, o sea, no le sale que ella puede y, por ejemplo, yo le he estado llamando durante la clase, pero no le dejan conectar, o sea, Ay, ¿cómo se llama? ¿Me puedes ayudar? Elsa Mandobanda. Ah, sí, ella era mi alumna, ¿verdad? Sí. Déjame ver. No, es así, claro, ella es mi guagua, sí. Por las fotitos. Sí, ya existe, dice en este equipo, ¿verdad? A ver, en la administración de equipo, ¿qué pasó? Sí está matriculada y claro, sí ya está contando. ¿Qué pasaría? Déjenme ver. ¿Sabes qué? Le voy a borrar y le voy a reingresar a ver qué pasa. Si de pronto ahí ya se le activan. Porque me parece raro porque sí están todos. Incluso ya todos están igual. No. Aquí está. Esa manera le voy a borrar. Ya, y ahora le voy a volver a poner. Ya le agregué, Joseph, por favor, si le preguntas si ya tiene acceso, porque ya le borré y le he vuelto a agregar ahorita. Entonces, no sé, Ya, profe, le digo. ya. Muchas gracias a todos, cuídense, nos vemos mañana. Hasta luego, hija. Muchas gracias, doctora. Buena tarde.